Vamos a continuar con el dengue. Nos habíamos quedado en que la proteína no estructural NS1 provocaba que el sistema inmune se active. Y como se activaba, empezaba la síntesis de citoquinas proinflamatorias, también de otros componentes que actuaban pues, en el sistema inmunológico, ¿no? Debido a eso ocurría un daño endotelial. Ocurría el daño endotelial y también ocurría la disminución de las plaquetas. Debido a todo ello, la tensión superficial aumentaba y por ende, ¿qué pasaba? O sea, la permeabilidad aumentaba, mejor dicho, y producía la extravasación, la pérdida de los factores de coagulación en los vasos sanguíneos. Todo ello nos llevaba a un choque hipovolémico, o sea, perdíamos la cantidad de sangre suficiente para que el corazón pueda bombear. O sea, así se define el choque hipovolémico, ¿no? O sea, no hay la cantidad de sangre suficiente para que el corazón pueda bombear la sangre a todo nuestro organismo, ¿ya? Ahora vamos a ver los casos probables de dengue. ¿Okay? El dengue se va a dividir en 3 casos probables, ¿ya? Vamos a tener al primer caso, que es el caso sin signo de alarma. ¿Ya? Casos probables. Son 3 casos probables de dengue, ¿ya? El primer caso es el caso sin signo de alarma, o sea, no hay alarma, signo de alarma se podría decir. Y de acuerdo a qué vamos a decir que hay alarma, no hay alarma o que es grave, vamos a decir eso de acuerdo a la presencia de hemorragias. ¿Okay? Aquí no va a presentar hemorragia. Veamos los síntomas. Los síntomas son los siguientes. En el caso de dengue sin signo de alarma vamos a tener fiebre, vamos a tener dolor ocular o retroauricular, eso es muy distintivo para el dengue. Y también vamos a tener leucopenia, o sea, leucocitos menores a 4000 en su valor normal, ¿no? Menores a 4000. Otro caso también puede ser una persona que ha visitado lugares de infestación del agente vector, que va a ser aquí el mosquito Aedes aegypti, ¿no? Entonces, si viene un paciente que tiene estos cuadros, ¿no? Que tiene estas características, que ha visitado lugares de infestación, que tiene fiebre, que presenta dolor ocular o retroauricular, incluso esto puede ser 14 días antes de la infección, antes de la presentación de los síntomas, perdón, y la leucopenia de 4000, menos de 4000 en sus valores normales, ¿no? Entonces, esto equivale al al caso probable de dengue sin signo de alarma. Vamos a ponerle un menos para que ejemplifique el sin signo de alarma, ¿ya? Ahora vamos a pasar con signo de alarma. Ahí tenemos el dengue, caso probable de dengue, porque todavía es probable, se tiene que verificar, con signo de alarma. Aquí ya tenemos a la gotita de sangre, que nos va a indicar hemorragia. Ya estamos viendo acá que se presenta el síntoma de la hemorragia. Bueno, aquí vamos a tener dolor abdominal. ¿Por qué dolor abdominal? Porque el hígado se va a ver afectado. Va a haber una inflamación del hígado provocando la hepatomegalia. Entonces va a haber dolor abdominal al tacto. ¿Y qué más va a haber? Sangrado de las mucosas. Esto va a ser lo principal, lo primero que va a aparecer, los sangrados de las mucosas. ¿En qué parte van a haber los sangrados? En la parte gingival, o sea, va a haber una gingivorragia y la epistaxis. La epistaxis es el sangrado simplemente nasal, ¿ya? Entonces es el sangrado nasal. Aquí estamos viendo sangrado, pero todavía lo estamos calificando como caso probable de dengue con signo de alarma. Entonces vamos a ponerlo acá con azul un signo positivo. Aquí ya se está presentando las primeras hemorragias. Ahora vamos al caso grave. ¿Qué pasa con el caso grave del caso probable de dengue? Grave ya es un punto en el cual el paciente tiene riesgo de muerte. También hay hemorragia, ¿ok? Así que también está la gotita de sangre aquí. Ya, hay hemorragia. ¿Qué va a pasar? Aquí va a haber choque hipovolémico debido a la extravasación, ¿no? Choque hipovolémico quiere decir no hay la sangre suficiente para que el corazón pueda bombear. El corazón no tiene
la sangre suficiente. Y este es el punto más crítico, el cual se evita llegar mediante el tratamiento, porque el tratamiento se va a enfocar netamente a evitar que se lleguen a estos puntos de desarrollo grave de la enfermedad, o sea, el punto en donde se tenga los casos probables de dengue grave. Luego tenemos la extravasación, como habíamos visto, donde se pierden los factores de coagulación, y la fiebre hemorrágica, ¿no? La fiebre hemorrágica por último. Entonces, así se están dividiendo los casos probables de dengue, con los casos sin signo de alarma, con signo de alarma y los casos graves. Ahora vamos a ver el dengue en el embarazo. El dengue en el embarazo, si se da en una paciente embarazada, ¿qué va a pasar? El virus del dengue va a afectar de la siguiente manera: va a incrementar la actividad uterina, y de aquí o bien dos cosas: amenaza de aborto o parto prematuro. Si hay parto prematuro, se va a dar por cesárea, o dependiendo de cómo esté el paciente, la paciente. Si la paciente puede soportar un parto normal, natural, se hace, ¿no? Pero en su mayoría de veces es por cesárea. Ahora, la amenaza de abortos no solo vamos a hablar de amenaza de aborto, sino también vamos a ver de un falso diagnóstico de aborto. ¿Por qué? Porque puede ser que la paciente... ¿qué pasa? Puede ser que la paciente ha tenido una hemorragia, el cual se confundió como si hubiera sido un aborto, pero ha sido causada esta hemorragia por los síntomas del dengue. Por eso también se le acompaña pues, a la amenaza de aborto con un falso diagnóstico de aborto. En caso de transmisión vertical, no es probable, o sea, la mamá no puede pasar el virus del dengue a su hijo, no es tan probable esto. Y vamos a pasar a los tratamientos para terminar. Tratamientos. Ya. El tratamiento principal: evitar el choque hipovolémico. Aquí es cuando el paciente ya muere. Ya se puede pensar en condiciones que lo van a llevar a la muerte, ¿no? Tratamiento: hidratación, reposo, transfusión sanguínea y paracetamol para los síntomas, ¿no? Como la fiebre. Ahora, no se recomienda utilizar AINES, antiinflamatorios no esteroideos, porque estos disminuyen las plaquetas. Y este paciente está perdiendo sangre por extravasación. Así que no se recomiendan los AINES. Y de esta manera hemos visto lo que corresponde a dengue.